Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos, buenos días. Bienvenidos a este nuevo año 2021. Vamos a ir conectándonos. Buenos días, profesor. Buenos días también. Buenos días, profesor. Buenos días también a los padres de familia que están acompañando. Buenos días. Buenos días. Bien, nuestro curso es física, curso fácil, lógicamente, y quien les habla es el profesor Daniel Valenzuela Bonachín. Vamos a llevar adelante nuestro curso en este horario para el segundo grado de secundaria. Y brevemente les digo de que nuestras clases van a ser así de manera con proyección de diapositivas. Y si en el camino es necesario utilizar la pizarra, lo haremos. Pero por el momento todavía no. ¿Ya? El tema que vamos a ver es bastante, bueno, pues nos da las pautas, cómo es el trabajo científico, cómo es que se ha logrado acumular tanto conocimiento y hasta ahora perdura, ¿no? Perdura esos conocimientos de antes que se han venido conservando, se han venido seleccionando, algunas han sido renovadas, mejoradas, pero así es el desarrollo, ¿no? de la ciencia. Entonces, ¿cómo es el trabajo científico? Cuando hablamos del trabajo científico, trabajo de los científicos, no solamente hay que dar una mirada a, bueno, pues a solamente un laboratorio y personas así con sus trajes, manipulando aparatos complicados. No, claro, es eso, ¿no? Es eso también. Pero el trabajo científico también se puede hacer y se hace, bueno, pues en el hogar, en la escuela, en el laboratorio, en un campo de cultivo, donde sea, dependiendo de qué cosa queremos investigar. ¿Ya? Entonces, ustedes también sí han hecho un trabajo científico, un reconocimiento científico, una labor científica, sí estamos haciendo. Entonces, vamos a reseñar en qué consiste el método científico. Para empezar, tenemos que ver qué cosa es la ciencia, ¿no? Vemos la ciencia, ciencias físicas, ciencias matemáticas. ¿Qué es en sí la ciencia? La ciencia en sí es conocimiento, es un saber, es todos los conocimientos, todo ese grupo de conocimientos que se ha organizado, se ha colocado, bueno, pues así en orden y jerarquizado inclusive a través del tiempo, ¿ya? Por personas que han elaborado justamente, que han adquirido esos conocimientos, esos saberes del mundo, del mundo que nos rodea, ¿de acuerdo? Y también del desarrollo de la humanidad. Todo eso es ciencia, es conocimiento acerca del mundo y de la humanidad. Conocer, saber la explicación. Ese es conjunto de conocimientos o saberes. Esa es la ciencia. Muy bien. Acá está una persona que va acumulando el conocimiento, ¿no? Del latín ciencia, que significa conocimiento, ¿no? Es un conjunto de conocimientos, la ciencia, un conjunto de saberes del mundo y de todo lo que nos rodea y de la humanidad, ¿no? Muy bien, está ordenada, está estructurada. Hay ciencias naturales, ciencias biológicas, las matemáticas, la lógica, están ordenadas. Pero hay que diferenciar, ¿sí? Clasificar la ciencia. Por ejemplo, cuando hablamos de las matemáticas, que es ciencia,
¿ya? En las matemáticas es, bueno, pues trabajamos más con las ideas, ¿no? Con el raciocinio, con la deducción, la inducción, son métodos para esta ciencia, para las matemáticas, ¿no? La lógica, ¿no? No vemos, ¿no? No vemos, pero tenemos la idea, lo expresamos, ¿no? Nosotros no, ¿cómo es ese número 3? Pero para nosotros ese 3 de esa manera. Para los romanos era 3 palitos. Pero esa idea de 3, ¿no? Nos da referencia de 3 cosas, ¿no? Son ideas que han sido, ¿no? Desarrolladas. Entonces, pero hay otras ciencias que sí lo podemos palpar. Por ejemplo, cuando hablamos de física, de química, vemos los objetos, vemos la masa, tocamos, lo palpamos. Podemos medirlo, ¿no? Hay aparatos para medir. Ese es otro tipo de ciencias. Entonces, algo visible, ¿no? Algo visible, algo concreto. Y el otro es algo ideal, pero que sí tiene una lógica de formación. Pues las ciencias se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Las ciencias fácticas, ¿ya? Esas ciencias son las que se pueden en concreto tocar, ¿no? En hechos reales. Normalmente esos conocimientos se han adquirido con la experiencia, haciendo experimentos de manera real, concreta. Esas son las ciencias fácticas. Entre ellas tenemos las ciencias naturales, las ciencias sociales. En las ciencias naturales tenemos la física, la química, la biología, la anatomía, etc. La astronomía. En ciencias sociales tenemos la historia, la antropología, la economía, la sociología, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento humano y sus relaciones, ¿no? La historia, como las acciones del hombre, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Entonces, en eso se clasifican las ciencias fácticas, en las ciencias naturales, las ciencias sociales. Debo decir que hay una pseudociencia, por ejemplo, la astronomía es una ciencia que tiene que ver con el estudio del movimiento de los cuerpos celestes, la predicción de los eclipses, la trayectoria justamente de los cuerpos celestes, etcétera, etcétera. Cosa que existe. Pero la otra ciencia, la astrología no es ciencia. Profe, pero ellos trabajan con las cartas, trabajan con el tarot, trabajan con los astros, ellos hablan de los astros. Sí hablan de los astros, pero no hablan en sí de concreto de los astros mismos, sino que su influencia y todo eso. Eso es una pseudociencia, no está comprobado. No hay experimentos que se han logrado. ¿Ya? Entonces, si por ahí le preguntan la astrología, ¿es una ciencia? No es una ciencia. ¿Ya? No es una ciencia. Las otras ciencias, las ciencias formales, que hacen uso de la razón, del raciocinio, de la lógica, ¿no? La inducción, la deducción, y todas esas ciencias contiene pues a las matemáticas ¿no? La lógica. A la lógica y a las matemáticas. Ahí están consideradas las ciencias formales. ¿Ya? Hacen uso de las ideas, es algo ideal. Cuando dice se obtiene de forma racional, quiere decir que de manera razonada. Utiliza el raciocinio, ¿no? De esa manera. Así se resuelven los problemas matemáticos, ¿no? Utilizando la razón, el raciocinio. Entonces, esos son los 2 grandes grupos en los cuales se clasifican las ciencias. No te olvides que la ciencia es conjunto de conocimientos. Esos conocimientos se han clasificado, se han estructurado y se clasifican justamente en 2 grandes grupos. Fácticas, cosas reales, y formales, uso de la razón, del raciocinio, cosas ideales. Y ahí está la matemática y la lógica. Muy bien, esas son la clasificación de las ciencias. ¿Qué es el método científico? Bueno, chicos, el conocimiento, bueno, no ha aparecido así, bueno, acá está el conocimiento, así no ha aparecido. Claro que para nosotros el conocimiento, la ciencia, los saberes,
Están en los textos, están en internet, no todo eso. Pero todo ese conocimiento se ha adquirido en algún momento por primera vez y luego se ha desarrollado. Entonces, los conocimientos que se han adquirido para que sea ciencia, esos conocimientos deben haber pasado por una serie de pasos. Por una serie de pasos. Por ejemplo, para nosotros ustedes explicar un fenómeno, hay una serie de pasos. Hay que observar, ¿no? Hay que preguntarse por qué ocurren las cosas. Hay que experimentar varias veces y luego ya sacar una conclusión. Entonces, el método científico son los pasos rigurosos que debe seguir, ¿ya? El científico, la persona que investiga, para llegar a obtener un conocimiento. Y ese conocimiento sea universal. Ya no solamente ¿no? Para el Perú nomás, ¿no? A nivel mundial, ese conocimiento. El agua hierve en condiciones normales a 100 grados Celsius. Ese conocimiento, esa ciencia, ese conocimiento es válido en esas condiciones en cualquier parte del mundo. En esas condiciones. ¿Ya? Con la ciencia se puede predecir las cosas. Se puede predecir. O sea, para eso sirve la ciencia, ¿no? Para conocer, para explicar, para predecir los fenómenos. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, ya los meteorólogos ya predicen ya de que va a haber huaico, va a haber sequía, predicen, por el mismo conocimiento. Predicen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces son los pasos. Entre los pasos fundamentales para el método científico, considera estos 4 pasos. Primero, la observación. Todo científico, para generar un conocimiento científico, en su investigación científica, tiene que primero observar, ¿no? La hipótesis, la experimentación y finalmente, el 4º paso, la conclusión. Son los 4 pasos fundamentales. Ahora, ¿en qué consiste cada paso? Cada paso. Bueno, la observación es el primer paso. No hay que saltearse, ¿no? Hay un orden. Los pasos que sigue el método científico hay un orden. La observación consiste justamente en describir, no solamente mirar y mirar y mirar, no. Hay que describir. Allá se torna ese color, demora así, qué sé yo, ¿no? La temperatura está, o sea, describir el hecho. Ese es observar, no es solamente mirar. En la observación, en este primer paso, también participan otros sentidos. Escucha, toca, hasta caliente, ¿no? El sabor de repente, etc. Participan también otros sentidos, pero principalmente la observación, la vista. Pero no solamente es ver, es describir. Es el primer paso. ¿De acuerdo? Describo, ¿no? Ya, mira, el arco iris, son tantos colores, tienen esta forma. ¿Y qué más? Justo sale después de que ha llovido y el rayo de sol, ahí se produce el arco iris. En cualquier caso no se produce. Allá. Todo eso es observar, ver los detalles, ¿no? Esto no ocurre en la noche, por ejemplo. O sea, es observar. Ese es el primer paso, observación, primer paso. Segundo paso, bueno, acá aparecen otros sentidos también. Segundo paso, la hipótesis. La hipótesis es la idea que uno tiene por qué está pasando la cosa. ¿Ya? Son las ideas, ¿no? Uno se hace la pregunta, ¿por qué? Ah, puede ser por esto. A ver, el arcoíris, ¿qué pasó? Allá en el arcoíris, de repente, pues hay un angelito que está mandando, ¿no? Es una suposición. Pero en la hipótesis debe ser lo más real posible. No vas a pensar, pues, que hay un angelito que está mandando un rayo de sol y se produce el arcoíris. Ya no, pues, no, esas ideas no. Algo. Se produce después de la lluvia, ya, tiene que ver algo con el agua. Se produce con el sol, tiene que ver con la luz. Entonces es posible que esto ocurre después de que llueve. Esa es una primera hipótesis. Allá, cuando está cayendo los últimos gotitas de lluvia y ahí está el sol, por eso se produce. Uno se va haciendo hipótesis, posibles respuestas. Las hipótesis son las posibles respuestas. Y cuanto más hipótesis sea, mucho mejor. ¿Ya? Mucho mejor. ¿Será por esto? De repente por esto. O sea, no va generando hipótesis. Cuanto más piensan, más observan, más pensamientos hay, más hipótesis, mejor. Muy bien, esa es la idea que tienes.
Pero toda hipótesis no quiere decir que esa es la verdad. Hay que comprobarlo. La idea que tú tienes, la suposición que tú tienes, debe comprobarse. Porque si tú te quedas solamente en la hipótesis y no compruebas, no sabes si es verdad o no sabes si es falso. Entonces hay que experimentar. El otro paso, ¿ya? Bueno, más hipótesis, mejor. El otro paso es la experimentación. La experimentación es el paso fundamental, es el más y más importante, porque con estas vas a probar si la hipótesis es verdad o es falsa. La experimentación te va a decir, ah, ya, este pensamiento, eso lo que creías que era esto, no es, no, de repente es otra. Esa es la experimentación, ¿ya? Es repetir el hecho. A ver, voy a generar condiciones para que se produzca el arco iris. De repente lanzo agua, lanzo un rayo de luz con mi linterna, qué sé yo, hago lo posible para generar repetir el fenómeno, controlado. Tú vas a controlar, ¿ya? No es simplemente, ¿no? Así al azar, no, hay que controlar. Por eso la mayoría de los experimentos, pues, utilizan un laboratorio. ¿Por qué? Porque hay que controlar, hay que hacer mediciones, hay que hacer cálculos, hay que medir ahí, ¿ya? Y hay que anotar. Entonces, si la experimentación resulta con lo que tú pensabas, tu hipótesis, la experimentación está demostrando que sí se cumple. La experimentación va a demostrar si es verdad. Por eso se dice que la experimentación es prueba de la verdad. Si tú solamente te quedas en la hipótesis y no experimentas, no puedes saber si es verdad. ¿Ya? Por ejemplo, Aristóteles se quedó en la hipótesis. Él decía, los cuerpos pesados caen más rápido. Decía, pero nunca lo experimentó. Aristóteles nunca lo experimentó. ¿Quién lo experimentó? Galileo Galilei. Cogió una bola de madera y otra bola de metal, lo soltó y llegaron al mismo tiempo. Con un solo experimento se trajo por abajo lo que pensaba Aristóteles durante muchos años. ¿Bien? El experimento es parte de la verdad. Con un experimento se puede tumbar cualquier idea, porque es idea. Si es idea y no se comprueba, no se sabe si es verdad o falso. ¿De acuerdo? La experiencia, el experimento es parte, o en todo caso, es la prueba de la verdad. Y cuando ya fue comprobada tu hipótesis, es cierta entonces. A ver, vamos a hacer otra vez en otro sitio. Ya. Vamos a variar una cosita y hacemos otra vez. Muy bien. Entonces ya estás experimentando, estás generando ya leyes, estás conociéndole, allá se produce por esto, claro, allá. Eso es. Después de haber comprobado la hipótesis, una de las hipótesis comprobadas se convierte en conclusión y a partir de ahí se producen las leyes. La ley, por ejemplo, de la gravitación universal, la ley, bueno, pues de que el agua hierve a 100 grados, bueno, todo eso ya es una conclusión luego de haber experimentado. Entonces, la última parte es la conclusión. Ahí está la ley. Energía, masa por velocidad al cuadrado. Esa es la ley. Se traduce normalmente en una ecuación física, ¿no? en un enunciado, ya son leyes. Y tenemos muchas leyes físicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la conclusión prácticamente es la hipótesis ya que se ha experimentado y que se ha comprobado, y eso se vuelve ya la conclusión. Entonces, no te olvides, observación, hipótesis, experimentación, conclusión. Son los pasos fundamentales del método científico. Muy bien. Ahora sí, antes de pasar, ¿tuvieron alguna pregunta, chicos? Antes de pasar a nuestra práctica, ¿tuvieron alguna pregunta? Bien, no tienen ninguna pregunta. Vamos a continuar entonces. Las preguntas los he tomado de la práctica 1 del tema del día de hoy. Y posteriormente, seguro más adelante, vamos a tomar de la práctica 2 y de repente ya va a quedar de tarea la práctica 1. Yo les voy a indicar.
Entonces ahora lo que ha quedado es de la práctica, lo que ha quedado para desarrollar es la práctica número 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con nuestra pregunta número 1. Ahí está. Normalmente copio la pregunta, dice, ¿es la clasificación más aceptada Ciencia fáctica y ciencia formal? efectivamente, ciencia fáctica y formal? En la fáctica es hechos reales, ¿no? Hechos reales. Por ejemplo, acá está un fenómeno, ¿ya? La luz se dispersa en sus 7 colores a través de un prisma, ¿no? Eso pertenece a la ciencia formal. Ciencia formal. Bueno, en este caso sería pues las ciencias naturales, y de las ciencias naturales, la física. Corresponde al conocimiento de la física, ¿no? También tenemos pues la matemática, ¿no? La matemática. Todo razonado, toda una secuencia ahí de lógico, ¿no? Entonces se clasifica en fácticas y formales. Fácticas y formales. O sea que nuestra ciencia física es fáctica. Matemática, ciencia formal. ¿Ya? Eso es. Número 2. Dice, paso que reconoce y describe el fenómeno. ¿Cuál es el paso que reconoce y describe? Observación. Observación. La observación. Claro. Mira, cuando dice observar, o sea, cuando te piden observar, no solamente vas a mirar por el simple deleite de mirar, sino que tienes que fijarte en los detalles, describir mentalmente, ¿no? ¿Qué cosa ves, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo eso. Yo cuando era chiquito, cuando era estudiante, mi profesora me decía, haz una descripción de tu paseo a Huachipa, o ¿no? a la Puerta del Sol, haz una descripción. Describe lo que hiciste en ese paseo. Pues tenías que ir a escribir todo lo que miraba, lo que jugaba, ¿no? Indistintamente, ¿no? Así parece mentira, nosotros hacemos ciencia, ustedes hacen ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la observación, ¿ya? No solamente es mirar, ¿no? Sino que hay que anotar, hay que escribir, ¿no? Hacer anotaciones ahí, un relato, qué sé yo. Entonces, se trata, pues, de la observación. No te olvides que en la observación también aparecen otros sentidos, o sea, también usas otros sentidos, ¿no? El oído, el tacto, el gusto de repente, ¿no? Por ejemplo, después de un incendio, los que van a investigar ahí, inclusive huelen, están oliendo para ver qué material se habrá quemado, algo así. Están oliendo, están observando, ¿no? Están tocando, a ver, etcétera. Eso es, ¿no? La observación. Es un grupo de actividades en ese momento. La observación es el paso de reconocimiento, de descripción del fenómeno. Dice, vamos a indicar verdadero o falso. A ver, la experimentación es el paso fundamental del método científico. ¿Qué dice? Verdadero. 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 Es un paso fundamental, importantísimo. Sin esto, prácticamente, pues, no sé, no, o sea, en realidad, todos los pasos son importantes, pero lo más importante es esta, porque ustedes saben que con un solo experimento se puede hacer valedero una hipótesis o hacerlo falso, ¿no? O sea, ver si es cierto o no es cierto lo que yo pienso. O sea, lo que tú piensas, ¿no? Vamos al hecho, como dice, ¿no? No tanto me estás hablando, vamos al hecho. Vamos a hacer, concreto, ¿no? ¿Ya? No te decía, ya, yo voy a hacer esto, voy a hacer, pero a ver, vamos al hecho, vamos al experimento. Y eso es verdad. Solo los hechos reproducen la verdad. Verdadero, entonces, ya. La ciencia formal estudia los hechos reales. Falso. Falso. La ciencia, ¿quién estudia? Falso. ¿Qué ciencia estudia los hechos reales? Fáctica.
Las ciencias, Fáctica. las ciencias Práctica. ya, muy bien. Entonces, los hechos reales no, hechos ideales, lo ideal, pues, lo ideal, lo que está en el raciocinio, ¿no? Eso, ¿no? La lógica, la matemática, son ciencias formales, racionales. ¿Ya? La física es una ciencia fáctica. Verdadero. Pero, porque hablan de reales, palpables, ¿no? Empíricas, dice, ¿no? Cuando tiene que ver con que se experimentan o con la experiencia, se llaman empíricas, empíricas. Muy bien, entonces acá vamos a recalcar eso. Vamos a recalcar. La primera es verdadero, ¿no? En la experimentación se buscará la hipótesis más acertada. ¿No? Ahí se busca. Dos, falso, porque su campo de estudio es con las ideas, las ciencias formales. Y la tercera, verdadero, ¿sí? Hechos reales, ¿no? La alternativa correcta, si es que hay que marcar alguna alternativa, sería pues verdadero, falso, verdadero. ¿No es cierto? Ese es. Número 4. Dice, método que identifica a la ciencia. ¿Cuál es el método que identifica a toda ciencia? Método científico. Claro. Método científico. Eso es algo que caracteriza y es propio de la ciencia. ¿Ya? Toda ciencia, todo conocimiento científico, todo conocimiento, para que sea real, para que sea ciencia, tiene que seguir los rigurosos pasos, tiene que haberse obtenido siguiendo los rigurosos pasos del método científico. La observación, la hipótesis, la experimentación y la conclusión. Recién es conocimiento verdadero. ¿Ya? Ciencia, conocimiento verdadero. Debe seguir el método científico. ¿De acuerdo? Muy bien. Así se da el método científico. El método sostenido, el desarrollo sostenido. La ciencia va progresando. ¿Ya? No todo conocimiento es estático. Ese conocimiento por otras variables puede sufrir un cambio, un desarrollo. Y ese conocimiento salta, ¿no? Da un salto, como se dice, ¿no? Se sufre un desarrollo. ¿De acuerdo? El conocimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el método científico es lo que caracteriza a la ciencia. El método científico. ¿De acuerdo? Vamos con el número 5. Principal paso del método científico. ¿Cuál es el paso principal? Experimentación. Experimentación. Efectivamente, muy bien. La experimentación. Lo que les contaba, ¿no? Aristóteles, filósofo griego, de hace muchos siglos atrás, antes de Cristo, pero uno de los principales, al igual que Pitágoras, ¿no? Demócrito, todos ellos. Uno de ellos era Aristóteles, el que era el más avanzado de su época. Él, entre otras cosas, por ejemplo, él consideraba que la Tierra era el centro del universo. ¿Ya? Pero esa era su idea, ¿no? Que la Tierra era el centro del universo. Y así, ¿no? Entre otras cosas. Que las cosas estaban formadas por aire, agua, fuego, tierra y éter. Era aire, agua, fuego, tierra y éter, o un quinto elemento. Así decía, de eso está formada todos los cuerpos. Siempre había dado un paso más adelante que los anteriores filósofos. Pero también decía de que los cuerpos más pesados van a llegar al suelo, caerán más rápido. Ya, esa era la idea. Pero era filósofo, pues, ¿ya? Entonces, en esa época, los filósofos
bueno, pues trabajaban haciendo uso de la razón. Todos los conocimientos, ellos de manera racional, simplemente utilizando la lógica, la inducción, la deducción, así, llegaban a una conclusión. Solo de esa manera, o sea, mentalmente llegaban a una conclusión, ¿no? Hacían todo un armado y concluimos por eso. Pero no era ciencia, pues, ¿no? No era ciencia en sí, ¿no? Porque faltaba la experimentación, faltaba la experimentación. Entonces, ya en el siglo XVI, Galileo Galilei, el padre de la física moderna, él sí, aparte de Galileo está Francis Bacon, es otro, ¿ya? Galileo es uno de los primeros que empleó el método científico. Dijo, hay que observar, luego hacer las hipótesis. Y a ver, para ver si es verdad, vamos a experimentar. A ver si es verdad que esta bola de metal chiquito y esta bola de madera grande, a ver, uno más pesado que el otro, ahí vamos a ver si el metal va a llegar primero. Miren, y con la experiencia lo suelta y llegaron juntos. Abajo había gente, dice, ¿no? Ah, miren, con ese paso de la experimentación, derrotó, se trajo abajo la idea de Aristóteles. La idea, era una idea. Su pensamiento. Ese es. La experimentación es el paso fundamental. ¿Ya? Fundamental del método científico. La experimentación. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver si es cierto, pues. A ver si es cierto, ¿no? Es la experimentación. ¿A quién se atribuye el método científico? Bacon y Galileo. Francis Bacon y casi fueron contemporáneos, ¿ah? Unos años más que nada más tenía Francis Bacon. Y Aristóteles, ¿no? Ahí está. Francis Bacon y, perdón, no es Galileo. Es Francis Bacon y Galileo Galilei. ¿Me decía? ¿Nos escucha? ¿Qué fue? ¿Hola? Yo te escucho. Sí, ¿no? Profesor, si se escucha. Allá. Yo lo escucho, profesor. Muy bien, muy bien. Ahí está la media caricaturizado, ¿no? Galileo Galilei, Francis Bacon. Parece uno de los mosqueteros, ¿no? De la época. A ellos dos se atribuye el método científico. Para ser honestos, el primero fue Francis Bacon, o Bacon, Francis Bacon, ¿ya? Y él dio primero la regla, ¿no? ¿Sabe qué? Hay que ordenar todo lo que estamos conociendo, hay que ordenarlo, y para que sea cierto hay que, ¿no? Colocarlo pues bajo un régimen de experimentación para ver si es cierto. Él dio las reglas, ¿no? Y hace algo como que la teoría, ¿no? La teoría para empezar ya el método científico. Y Galileo, ya la práctica, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Tanto así, ¿no? Que se puso pues a refutar de que, bueno, pues la idea de que la Tierra no es el centro del universo. La Tierra no es el centro del universo. La Tierra se mueve conjuntamente con los demás planetas alrededor del Sol. ¿Cómo lo sabe usted? Con el telescopio. Mira, a ver, miren por acá, ahí está. ¿Ves? Miren otros planetas. Ya. Un momento están por acá, otro momento por allá, y ahí está el Sol. Como que no se mueve. Con la experiencia. Claro, uno no puede estar experimentando con planetas, ¿no? Sino que uno hace cálculos, observaciones, y se llega a esa conclusión. Y ahora es valedero esa teoría, ¿ya? Entonces, con el método científico, a partir de ahí ya nace, en realidad, la verdadera ciencia. Porque ya ha sido ya comprobado, ya se ha sacado leyes, nace, digamos, como digo, la verdadera ciencia, a partir de ahí. Y por eso se le considera a Galileo Galilei el padre de la física moderna, por incluir en sus estudios, en sus investigaciones,
el método científico, ¿ya? Tanto así que Galileo, pues, por decir lo contrario, fue condenado a morir quemado por hereje, ¿no? La Santa Inquisición le condenó a Galileo por hereje, porque iba en contra de las ideas de la Iglesia Católica en ese momento, ¿no? Pero si se arrepintiese, iba a morir ahorcado. Bueno, igual iba a morir, ¿no? O ahorcado o quemado. Entonces no se arrepintió y lo más salomónico creo que lo pusieron en un monasterio, ya catalogado como loco, para que ya lo que él diga ya sea, pues, ya no sea conocido, ¿no? Porque era un peligro, ¿no? Tanto, ¿no? Y ya estaba tumbándose ya, ¿no? Se tumbaban las ideas de Aristóteles, ¿no? Ya se tumbaba la teoría geocentrista, se tumbaba. O sea, todas las teorías antiguas, de todas maneras iban a tumbarse, de todas maneras iban a caer, más tarde o más temprano. ¿Por qué? Porque ya estamos con el método científico, ¿ya? Pues todas las ideas antiguas, todas las teorías antiguas se vinieron abajo por el método científico, ¿ya? Pero eso no quiere decir que todo era malo, sino que algunos se han rescatado, algunos resistieron la experiencia y bueno, pues se convirtieron en conocimiento científico. Esa es la idea del método científico, lo da la idea Bacon y lo practica más Galileo Galilei. Paso con el que se inicia la aplicación del método científico. ¿Con qué paso se inicia? Observación. Observar. Observación. No, la observación. No solamente es observar, ¿ah? Es describir, es fijarse en detalle, es hacer anotaciones, ¿no? Y así, con la observación, ¿no? ¿No creen? Acá está Galileo. Ah, ¿no creen ustedes que se mueve la Tierra? Miren por acá. Acá están, mira, los representantes. Miren con el telescopio. Ah, sí. Sí. Pero antes, pues, el conocimiento no era libre, ¿no? Más bien, los que tenían conocimiento eran capturados, digamos, o abarcados, era de una élite, ¿no? ¿Para qué la plebe va a tener conocimiento? ¿No? El conocimiento para algunos, para la dominación, ¿no? El que tiene conocimiento puede dominar, y así era, ¿no? Muy bien, pues acá está, ahí está, ¿no? La observación, con la observación se inicia el paso o los pasos del método científico, ¿ya? Ese es, ¿ya? Se debe describir, prestar mucha atención a los detalles, ¿no? A veces por un detalle que no viste, ¿no? No sacas una buena hipótesis de repente, ¿no? Tienes que ver todo alrededor, todos los detalles, todo. Es la observación, ¿ya? Es la observación. Ese es el paso con que se inicia, ¿no? El primer paso, ¿no? El primer paso. Seguro, pero es el primer paso, pero seguro, para la obtención de los conocimientos científicos. Y finalmente, es la posible explicación al fenómeno en estudio. Hay una de las preguntas que no he Hipótesis. cambiado, ¿ya? La Hay una de las hipótesis. preguntas, Hipótesis. la hipótesis, gracias. Muy bien. Si te has podido dar cuenta, hay una de las preguntas creo que la he cambiado, ¿ya? Pero no te hagas lío porque acá en la diapositiva están las preguntas escritas. Entonces que ahí nos podemos guiar. La idea, pues no. Uno piensa, puede ser así, o de repente es por esto, esa es la idea que se tiene, ¿no? La posible explicación, ¿ya? Uno ve una cosa y con los conocimientos previos que tiene, uno va explicando, ¿no? Ah, debe ser por esto, debe ser por esto. Entonces, es importante siempre tener unos conocimientos previos, ¿no? Unos conocimientos previos para poder, de repente, para que mi explicación, mi posible explicación, mi hipótesis, sea pues lo más lo más real, ¿no? Lo más cuerdo, como se puede decir. ¿Ya? Tenemos que buscar posibles explicaciones acercándonos a lo que es real. Ya no imaginarnos, así, ¿no? Imaginaciones, no. Algo real. Algo real. ¿De acuerdo? Esa es la posible explicación.